Muy buenas noches, amigos, amigas. Qué gusto volver a coincidir ahora en nuestra 14ª conferencia, última del semestre y última del ciclo dedicado a Lucas. Con esta conferencia terminamos nuestra reflexión de este evangelio que denominábamos como el Evangelio de la Misericordia. Como siempre nos ponemos conscientemente en la presencia del Dios que nos convoca, amor que se revela compartiéndose. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te agradecemos la oportunidad de seguir este itinerario de conocimiento, de acercamiento a tu misterio a través de tu palabra. Que los evangelios nos sigan iluminando para reconocerte en la persona de tu Hijo, para saber que quien lo contempla a Él te contempla a ti. Te pedimos el don de tu Espíritu que nos guíe para así poder crecer en el cariño, cercanía que nos permita seguir mejor a tu Hijo y vivir a plenitud nuestra vocación de ser cristianas, cristianos. Todo te lo pedimos por Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Bien, para esta última conferencia, como natural, dejamos la temática del final de los evangelios, del evangelio. En realidad, un capítulo, el capítulo 24, que tiene los relatos de Lucas alrededor de la resurrección de Jesús. Es un capítulo largo, de 53 versículos. Siempre empezamos tratando de ubicarnos en la estructura, ahora es bastante más fácil, es la última etapa, la 8ª etapa de la estructura que propusimos al inicio y que nos transmite la resurrección y glorificación de Jesús. Los contenidos que vamos a recorrer, en realidad verán ustedes, no quise ponerle perícopas, es decir, escenas, porque son pocas escenas, básicamente son 3 o 4, algunos autores hablan solamente de 2, porque en el relato de Emaús pareciera que de corrido sigue todo lo demás prácticamente consumándose en la ascensión, pero como cada una de estas escenas grandes, en particular el camino de Emaús, que es la parte más extensa del relato de la resurrección en Lucas, pues vale la pena ir viendo cada una de sus partes y de sus momentos. En total, 10 contenidos que son los que vamos a compartir en esta última charla. Y al final quiero aprovechar, dado que el material no es tan abundante como en las anteriores, hacer un resumen de lo que nos quedamos con nuestro recorrido del Evangelio de Lucas, el Jesús que nos presenta el Evangelio de Lucas. Iniciamos con el relato de la resurrección, de la mañana de la resurrección. Aquí creo que cometí un pequeño error. No sé qué me pasó, es que, bueno, ya saben ustedes, final del semestre, carreras. Es el capítulo 24, versículos del 1 al 7. Y le había yo denominado ante el sepulcro. Entonces, es la resurrección ante el sepulcro, versículos del 1 al 7. Muchas gracias. Bien. El relato de la mañana de la resurrección de Lucas sigue básicamente la secuencia común que encontramos en los otros evangelios sinópticos. Primero, que es el primer día de la semana, lo que equivale a nuestro domingo, que se convierte en el día de fiesta para los cristianos en el 8º día, porque es el día de la nueva creación. Con la resurrección de Jesús se inaugura un nuevo mundo, se inaugura esta dimensión de Dios presente en el mundo, con la transformación de todos aquellos que le permiten hacer sus vidas nuevas, cambiar sus vidas para bien. Y por eso nosotros ya no celebramos el Shabbat como el pueblo judío, sino el Día del Señor,
este primer día de la semana, el primer día también de esta nueva creación. Subraya que de madrugada, al alba, las mujeres van al sepulcro con la intención de terminar los rituales propios de la sepultura judía que no habían podido realizar, dado que la pasión y muerte del Señor se da en el día de la preparación de la Pascua, es decir, a horas escasas de que inicie el Sabbat, y antes de que el Sabbat empezara, pues tenían que dejarlo ya sepultado, ¿no? Entonces regresan para completar estos rituales. Es muy temprano, de madrugada, pero para su sorpresa, cuando llegan, se encuentran con el sepulcro abierto y el cuerpo ha desaparecido. Quedan señas de que ahí estuvo Jesús, estas vendas con las que normalmente cubrían los cuerpos, las vendas, y un sudario, es decir, una sábana más grande con la cual se solía sepultar a los judíos en aquel entonces, ¿no? Encuentran eso tirado en el suelo, como que se quitó, se liberó de eso quien estaba ahí, y eso es el único dato que perciben en la tumba. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban en esta duda de tratar de entender qué había pasado cuando se les aparecen dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. Claramente son dos figuras con atributos de ángeles. Recordemos que la palabra ángel, además de describir a estos entes espirituales que también son criaturas como nosotros, criaturas que a la narrativa judía llegan muy tarde, y muy probablemente tomados como referente de algunas de las culturas que encontraron, sobre todo de la cultura babilonia, pero sí está desde el inicio, lo encontramos ya en textos del Génesis, como en el encuentro de Abraham con estas tres figuras que se le acercan, el concepto del mensajero de Dios, que finalmente ángelos es lo que significa, en griego, mensajero. Entonces, estos mensajeros que están vestidos de luz, todo mensaje que viene de Dios ilumina la vida de las personas, les permiten captar, y podemos imaginarnos también este movimiento interno que trata de describir la escena, ¿no? ¿Qué está pasando? Las mujeres no saben qué hacer con lo que están viendo, no sabían qué pensar de esto, dice Lucas, cuando les llega este mensaje que las ilumina, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Sabemos por los relatos previos, y además son unánimes los evangelios, que Jesús había hablado de que su muerte se aproximaba, una muerte en las características que conocemos, pero también su promesa de que no sería la última palabra, que volvería a encontrarse con sus discípulos, resucitaría, aceleraría esa expectativa del pueblo judío piadoso de la época de la resurrección. Al menos, como ya hemos dicho varias veces, los que pertenecían a la secta de los fariseos, prácticamente a todas las sectas, con excepción de los saduceos, que no creían en la resurrección. Entonces, dice ahí que este mensaje que les ilumina, les permite entender la vida, les hace recordar lo que Jesús les había dicho, ¿no? Que lo que están viendo ahorita es lo que Él ya les había descrito, ¿no? Ha pasado por esta misión que Dios le ha dado de asumir sobre sí las características propias del siervo sufriente de Yahvé, el tipo de Mesías que revela la naturaleza del Dios vivo, ya veremos, y no estas expectativas del Mesías triunfante que circulaban en la imaginería popular de la época. Y esto ya ha llegado a la plenitud, ¿no? Dios ha resucitado a Jesús, es decir, ha dado su última palabra, que su Hijo, al asumir toda la negrura del mundo, toda este sinsentido, este egoísmo, este desamor, lo ha destruido en sí y ha quedado capacitado para transmitir esa luz, esa esperanza a quienes lo acojan.
Desde luego que este punto es muy importante, ¿no? A quienes reciban, acojan su oferta de salvación, de sanación. Bien, las mujeres regresan del sepulcro, anuncian lo que acaban de experimentar a los 11, son los que quedan del grupo más cercano a Jesús, de este grupo simbólico de los 12, después de la traición de Judas, y a todos los que están reunidos con ellos. ¿Quiénes eran? Nos las identifica Lucas. Son María Magdalena, Juana y María la de Santiago. Y las demás que estaban con ellas, de ellas no sabemos. Se ve que es un grupo mayor de mujeres. Con todo, a quienes escuchan el relato de las mujeres les parecen desatinos y no les creía. Aparece la escena de Pedro levantándose y yendo al sepulcro para ver qué está pasando, ¿no? Cerciorarse por sí mismo, como les pongo en el comentario, nos hace recordar el relato de Juan, que veremos cuando meditemos el siguiente y último evangelio, ¿no? En el caso de Juan, María Magdalena lleva el mensaje y cuando se enteran Pedro y el discípulo amado, que no es identificado como Juan, pero la tradición lo vincula, estos dos personajes van corriendo al sepulcro. Bueno, ese es otro relato, pero vean cómo ante la revelación de las mujeres, Pedro toma la iniciativa de ir a cerciorarse qué está pasando, ¿no? Les pongo aquí que curiosamente Lucas, tan propenso a darle un papel importante a las mujeres, lo mismo lo vamos a ver en Juan, en la comunidad cristiana, no nos presenta las apariciones a las mujeres que sí encontramos en Mateo y en Juan, ¿no? A lo mejor quiere subrayar que a las mujeres les bastó el mensaje que les llega al corazón, este mensaje de los seres luminosos, este mensaje acompañado de luz, de claridad, ¿no? Eso les bastó para dar el paso de abrir su corazón, su conciencia a la posibilidad de encontrarse con el resucitado, que vendrá después, ¿no? Ya hemos comentado tanto en Marcos como en Mateo que los relatos de la resurrección entretejen dos que los especialistas, los exegetas, denominan tradiciones. La tradición del sepulcro vacío y la tradición de las apariciones personales, ¿no? Que seguramente circularon a lo mejor separadas y que cuando empieza la redacción final de los evangelios como los conocemos, son mezcladas, son entretejidas, ¿no? Entonces, se habla del sepulcro vacío y cómo a algunas personas les basta esto, otras son estos relatos del encuentro interpersonal de Jesús con algunos de sus discípulos, y eso también suscita en ellas y ellos una transformación de su vivencia interior y esta apertura al encuentro con el resucitado. A mí me gusta subrayar que seguramente describen una progresión. Primero es el sepulcro vacío y la actitud que toma el creyente frente al sepulcro vacío, básicamente dejar que Dios les dé el mensaje de lo que eso significa, se traduce eventualmente en el encuentro con el resucitado, en esa época y en esta época, ¿no? Bien, termina esta escena de la mañana de la resurrección subrayando que si bien Pedro vio la escena como las mujeres la describieron, a él no le llega este mensaje de los seres luminosos, solamente capta que algo ha pasado ahí, pero se queda asombrado. Aquí también hay un contraste sutil entre la actitud de las mujeres que ante esa realidad van transformando su disposición interior de tal manera que perciben, reciben y son
tocadas por este mensaje de Dios, de que Jesús está vivo, de que no se le debe buscar entre los muertos al que está vivo, y no es así el caso de Pedro, que se queda en su perplejidad. Ahí termina la primera perícopa, diríamos que es la perícopa de la mañana de la resurrección. Luego, como les decía, algunos autores dicen que hay una sola perícopa, una sola escena larga que empieza en Emaús y parece que no termina porque un evento lleva al otro y lleva al otro y lleva al otro, pero hay otros que prefieren separarlas. El camino a Emaús y el diálogo del Señor con los dos discípulos que se dirigen ahí, la aparición de Jesús, ahora sí ya aparición personal a los discípulos y las enseñanzas que les transmite, y finalmente la ascensión. Pero yo creo que tiene sentido esto de verlo como una sola perícopa. Es tan rico el texto del Camino de Emaús que vale la pena dividirlo en secciones. La primera, que son los versículos del 13 al 16, nos presenta el contexto, es decir, nos ubica dentro de la escena. Aquel mismo día, es decir, el día de la resurrección, iban dos de los discípulos de Jesús a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén. Serían, 60 estadios, sería un estadio más o menos 100 metros, cada uno entre 70 y 100 metros. Estamos hablando de unos 7 kilómetros, no era demasiado lejos. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, ¿no? Pero la mirada de estos discípulos era incapaz de reconocer a Jesús. Literalmente el texto griego dice: sus ojos no podían reconocerlo. Bueno, hace referencia a la sensibilidad. No tenían la sensibilidad para captar que ahí estaba el resucitado. Esta narrativa, como les pongo en el comentario, es propia de Lucas, no la tiene ninguno de los otros evangelios. Si bien Marcos al final, ya hemos dicho que el evangelio de Marcos tiene dos finales. El final probablemente original, donde no se habla demasiado de la resurrección. Sabemos que el evangelio de Marcos está escrito para empujar a las personas a tener su propio encuentro con el resucitado, y por lo tanto deja el final abierto para que cada uno de los que recorran ese camino mistagógico finalmente tengan su experiencia personal e irrepetible del encuentro con el resucitado. Pero cuando el evangelio es incorporado al canon, es decir, se le pone con los 4 otros evangelios que la iglesia grande, la iglesia católica, la iglesia de quienes se reúnen porque sienten que el Cristo en el que creen es el mismo, frente a otras iglesias, ¿no?, sobre todo gnósticas, donde dicen: nosotros no creemos en ese Jesús que parece un mago, que muestra señales de poder al estilo del mundo, etc. Cuando se reconocen estas 4 principales tradiciones que están sustentadas por los evangelios que conocemos hoy en día, sí se llegan a hacer una serie de ediciones al texto para acercarlos, ¿no?, sobre todo en cuestiones históricas, es decir, de escenas, de eventos, para que se vea que todos están hablando de lo mismo. Y es entonces cuando en el segundo final de Marcos se habla de que Jesús se apareció a 2 de sus discípulos en un camino. Claramente está tomando este relato de Lucas y lo incorpora como para que se vea que hay una concordancia, Marcos-Lucas. Pero el relato es propio de Lucas. Me gusta decir que es una historia ejemplar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es una especie de ejemplo o de
paradigma, de arquetipo, de lo que sería el camino de todo creyente para el encuentro con el resucitado, ¿no? Describe lo que sin duda vivieron todos los seguidores de Jesús en el momento de su pasión y muerte, y que también se convierte en camino, en guía, de cómo acercarnos en la oscuridad o en la dificultad de nuestra cotidianidad, de nuestras vidas, al encuentro con el resucitado. Primero describe la situación en la que se encontraban: confusión, tristeza, abandono, desilusión. Lo único que se les ocurre es decir, bueno, pues esto no funcionó, vamos a volver a nuestras vidas y pues qué pena, ¿no? Estuvo muy bonito mientras duró. De hecho, así es parte de la estrofa de uno de los cantos de Jesucristo Superestrella, Jesus Christ Superstar, donde pone en boca, en el canto de los discípulos después de la muerte, esto fue muy hermoso mientras duró. Pues tal cual era lo que tenían estas personas en su corazón. Dicen, bueno, qué pena, hay que volver a nuestra vida anterior. Seguramente también había esta sensación de vamos poniendo distancia de las autoridades religiosas con nosotros para que no terminemos igual que Jesús, ¿no? En esa situación Jesús les sale al encuentro y los interpela. Como en muchos relatos de apariciones personales, Jesús no es reconocido enseguida. Siempre nos puede parecer raro, ¿cómo es posible que alguien que vieron hace 2 días ahora no lo reconozcan? Entonces tiene que haber cambiado algo. Y aquí, igual que con el relato de la transfiguración, lo que cambia no es Jesús, es la visión de los discípulos. El que puedan captar que Jesús está realmente presente en medio de ellos, pero que esta presencia como está requiere el desarrollo de una sensibilidad que en ese momento en particular no tienen y por eso no lo reconocen. Es decir, les pasa desapercibida la presencia del Señor. Ellos se sinceran con Jesús, ¿no? Aunque no sepan que es Él el que se encuentra ahí, le comparten con detalle su perplejidad y desánimo. Aquí vemos claramente por qué lo que les decía es una historia ejemplar o una narrativa ejemplar. Describe no solamente lo que vivieron estos discípulos en aquel entonces, sino lo que muchas veces vivimos nosotros en nuestra cotidianidad, ¿no? Jesús, entonces y ahora, se interesa por el estado de sus discípulos, se lo hace saber, ¿no? También ejemplar es el asombro de los discípulos, de que su interlocutor no estuviera al tanto de los acontecimientos que los entristecían. Y por eso le dicen, ¿eres tú el único que no se ha enterado? ¿No? Nos hace recordar, aquí viene la ejemplaridad de la que les hablaba, es ejemplo de lo que muchas veces vivimos, la manera como reprochamos a Dios cuando sentimos que no percibe la vida y nuestros problemas como lo hacemos nosotros, ¿no? Porque Dios no me escucha, etcétera, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Se asemeja al tono de los salmos deprecatorios que reclaman a Dios su aparente indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo. ¿Por qué sigues dormido?, gritan los salmos, ¿no? Despierta, defiéndenos, ¿no? Se parece, vuelvo a describir, a lo que están viviendo estos discípulos, ¿no? Cuando Jesús les pregunta, bueno, explíquenme ustedes qué es lo que están viviendo, quiero entender lo que están experimentando, pues viene la parte más larga del relato de Emaús, ¿no? Hacen una sumatoria de lo que la comunidad ha vivido y cómo lo han vivido ellos también, ¿no? Jesús de Nazaret fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, están describiendo este camino de entusiasmo por Jesús, lo que enseñaba, lo que veían, estas manifestaciones de la fuerza de Dios en Jesús, que solemos
llamar milagros, cómo tiene la capacidad de cambiar radicalmente la vida de las personas. Todo esto los entusiasmaba. Se percibía a flor de piel que Dios estaba con él y el pueblo también lo reconocía. Después viene el escándalo, ¿no? Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados, es decir, las autoridades de nuestro pueblo, los garantes de proteger la fidelidad de Israel, lo condenaron. Lo condenan a muerte y lo crucifican. Después de ese escándalo viene el estado en el que se encuentran ahorita, ¿no? Ya lo que les decía, nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó, ¿no? En Jesús habían puesto toda su esperanza, y así lo describen muy bonito, y luego viene el terrible pero, ¿no? Pero no es lo que esperábamos. Es claro que las cosas no sucedieron como ellos esperaban y no han terminado de integrar todas esas vivencias en su corazón. Están igual que las mujeres que no terminan de entender qué está pasando al ver el sepulcro vacío, etc. Vemos que en ese momento, en esa escena y en esta escena, cuando la gente empieza a tener una actitud de apertura a la comunicación de Dios, es Dios el que les acomoda las cosas, de tal forma que entiendan, podríamos decir, ¿no? Integren esas vivencias con sentido en sus vidas y que al encontrar ese sentido encuentran también el sentido de sus propias vidas. Nos dice también el texto, porque habla de las mujeres, con todas estas cosas llevamos 3 días y nada pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Se está recuperando lo que ya nos presentó Lucas en esa escena de la mañana, de la madrugada, de la resurrección. Las mujeres ya habían dado el paso, ya habían entendido que detrás del sepulcro vacío está este mensaje luminoso de Dios, ¿no? A Jesús no se le busca en la muerte, se le busca en la vida, está entre los vivos. No pasó así con Pedro, ya lo veíamos, ¿no? Pedro vuelve confuso, sigue confuso. Quienes fueron al sepulcro en busca de pruebas, volvieron sin ellas. Entonces empieza un diálogo, diríamos una comunicación. Ya no es un ángel, aquí es el resucitado, que empieza a suscitar en la conciencia de sus interlocutores algunas como ideas, digamos, cuestionamientos a lo que están diciendo y sintiendo, ¿no? Insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Recordemos, y esto lo vimos con mucha claridad, tanto en el podcast cuando recorrimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuanto en las cartas más antiguas de Pablo, ¿no? Era un gran paso para los creyentes de origen judío el percibir, el releer las Escrituras desde la experiencia del encuentro con el resucitado, ¿no? Descubrir que efectivamente los textos bíblicos hablaban más de un Mesías humilde, servidor, siervo sufriente de Yahvé, que esta visión popular de la época del Mesías triunfante, guerrero, vengativo, ¿no? Las Sagradas Escrituras hablaban con claridad de un Mesías sencillo, que padece, que asume sobre sí el dolor, las heridas de su pueblo, para sanarlo y liberarlo de ellas, ¿no? Es a través del amor que da la vida, como Dios,
nos libera de aquello que nos enajena de nuestra dignidad de ser su imagen. Nos dice el texto que Jesús va explicándoles, empezando por Moisés, digamos el relato más antiguo, identitario del pueblo de Israel en cuanto a la alianza centrada en la ley, cómo Dios se ha estado revelando a lo largo de toda la historia en esta invitación a el encuentro con aquel consagrado, que es lo que significa Mesías, el ungido, el consagrado, que vendría a liberar definitivamente a su pueblo. Y que esa liberación definitiva implicaba pues que ese enviado sirviera a su pueblo, asumiera sobre sí aquello que estaba destruyendo a sus hermanos y hermanas para liberarlos definitivamente a la vida plena. Pues bien, Jesús hace la seña de que va a seguir adelante y ellos le dicen, lo invitan a que se quede con ellos. Dice, ya es tarde, ya va a oscurecer, quédate con nosotros, quédate a pasar esta noche con nosotros, con todas las resonancias, podríamos decir, existenciales que eso trae. Tan es así que se ha vuelto una de las frases más queridas de la propia comunidad cristiana, ¿no? En la oscuridad de nuestras vidas, en la oscuridad de la persecución, en la oscuridad del sinsentido, Señor, no nos dejes, quédate con nosotros, muéstranos tu presencia para que, sostenidos por ella, podamos vivir a la altura de la misión que nos confías. Esta pintura que ven aquí me encanta de los discípulos de Emaús, porque como pueden ver los dos discípulos se ve claramente que son realidades corporales, físicas, digamos así, y Jesús está con ellos, pero con esta visión un poquito traslúcida, ¿no? Lo ven y no lo ven, lo reconocen y no lo reconocen. Empiezan a entusiasmarse con la comunicación del Señor, tan es así que lo invitan a quedarse con ellos, inclusive antes de saber quién es a quien tienen enfrente. Y luego viene el culmen de toda esta narrativa, que es cómo lo reconocen, propio de la propuesta del reconocimiento del resucitado en Lucas, es que se hace presente a la conciencia de sus seguidores, de sus discípulos, en la fracción del pan, ¿no? Describe, desde luego, algo que es común en la práctica del pueblo judío: bendecir el pan, pedirle a Dios que lo bendiga y una vez bendito repartirlo. Dice el texto que en esa escena, en ese actuar de Jesús, se les abren los ojos. Esos ojos que estaban cerrados, esa mirada que no tenía la sensibilidad para captar la presencia del resucitado, ahora lo capta. Pero al captarlo desaparece, curiosamente, ¿no? Esa desaparición no significa tristeza, ¿no? Que cuando yo era pequeño era lo que decía, pero qué pena, cuando finalmente sabían quién es, desaparece. Cuando podía empezar la fiesta de estás aquí, Señor, estás vivo, desaparece. Pero lo que todos estos textos de las apariciones del resucitado transmiten es que cuando lo reconocen, cuando se abren al misterio del resucitado, ya deja de ser una realidad, una presencia externa, para pasar a ser parte de sus vidas, ¿no? El partir del pan, como les pongo en el comentario, es una clara referencia eucarística, ¿no? En el partir el pan de Jesús, en consumir la manera como Él se nos entrega para darnos vida, se consolida nuestra sensibilidad para percibirlo presente y actuante en nuestras vidas, ya no de una forma externa, sino interna. Lo vemos en esa interioridad, no solamente nuestra, sino también de nuestros hermanos y hermanas. Reconocemos el rostro de Cristo en nuestros hermanos y hermanas, ¿no?
También el contexto implica las experiencias de comensalidad a la que Jesús los había invitado, ¿no? Cuántas veces había llevado a sus discípulos a compartir la mesa. Ya lo hemos explicado bastantes veces, era una seña de incorporar, ¿no? De incluir, y en particular a las personas que habían estado excluidos por quienes se consideraban piadosos, fieles en la tradición judía. Ya decíamos, cuando reconocen a Jesús desaparece. El resucitado pasa a ser esta realidad interior y ahora habita en el corazón de sus discípulos, llenándolos de entusiasmo, este ardor del que describen, ¿no? No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y para subrayar esto, Lucas presenta un contraste que a lo mejor a nosotros 2000 años después no nos queda tan claro. ¿A qué voy? Estas personas están huyendo de Jerusalén porque temen ser perseguidos como Jesús y terminar como terminó él, perseguidos por esas autoridades, sentenciados y ejecutados, ¿no? No huyen inmediatamente, esperan a que las cosas se calmen un poco, pero tan pronto tienen la oportunidad, toman camino y se van. De día, como solía la gente viajar. La gente no viajaba de noche. Los caminos de noche en esa época, y tristemente en nuestra época también, en particular en la realidad lacerante de nuestro país, no eran seguros. La gente evitaba viajar de noche. De hecho, las ciudades se cerraban en la noche para evitar que pudieran ser tomadas o entraran fuerzas hostiles. Total. En ese momento, de noche, rompiendo toda lógica, estos miedosos que se estaban escondiendo, que estaban huyendo de Jerusalén, vuelven en medio de los peligros de la noche a Jerusalén por la alegría y el impulso, el ímpetu que tienen de compartir con los demás lo que acaban de vivir. Cuando llegan y se lo comentan a los 11, ellos a su vez les confirman, no tenemos el relato de la escena, solamente que pasó, les dicen, sí, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y así podemos decir que este relato, que decíamos ejemplar, como resumen, como didáctica, una especie de itinerario del encuentro con el resucitado que podemos aplicar a nuestras vidas, termina en esta experiencia de una fe que fortalece otra fe, ¿no? La experiencia del encuentro con el resucitado en la fracción del pan fortalece a la experiencia que tuvo Simón, a quienes escucharon a Simón. Lo que vivió Simón fortalece la fe de los que encontraron a Jesús en la fracción del pan, y podríamos decir que en todas y todos ellos esa presencia va tomando cada vez más fuerza y contundencia. Y eso es lo que nos lleva de manera natural al siguiente momento. Como les digo, parece que es la misma escena. No hemos parado de la secuencia narrativa. Desde el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, se les aparece, regresan, hay este diálogo con los discípulos, pareciera que están en medio del diálogo cuando se presenta la siguiente escena, que es el relato de la aparición colectiva del resucitado en Lucas. Y para dar este sentido de continuidad, empieza Lucas diciendo, estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. El culmen de esta paulatina revelación de Jesús a su comunidad y de discípulos y discípulas nos pone al resucitado en medio de la comunidad. Ese también es un mensaje fuerte. Lo que finalmente coalesce, es decir, hace que maduren, que se
complete esta experiencia del encuentro con el resucitado, es cuando se comparte esa vida, se experimenta también en comunión, en comunidad. Ahí ese resucitado les transmite, no solamente les desea, la paz. Este mensaje de paz que ya hemos descrito hace referencia al shalom judío, que no solamente es ausencia de conflicto o tranquilidad, sino que es plenitud, armonía, alegría, gozo, etc. Les desea que esta paz permanezca en medio de la comunidad, que la existencia de los seguidores de Jesús transcurra en este estado de bienaventuranza. Con todo, nos dice el relato de Lucas que todavía no termina de consolidarse en la comunidad de esta experiencia. No se han acostumbrado a interactuar con el resucitado, tienen dudas, siguen con miedo. Hablan de que creen que puede ser un espectro, un fantasma. Eso puede tener muchos significados, entre ellos el que les pongo aquí. Temen encontrarse con una nueva decepción. Para contrarrestar esto, Jesús les pide comer con ellas y ellos. Fíjense, otra vez la comensalidad, ese espacio simbólico donde todas y todos, y en particular quienes han estado excluidos, son invitados, son incorporados, empiezan a sentirse y a construir familia. Ahí se entiende que el resucitado no es un fantasma, es el primogénito de una nueva humanidad transfigurada. Es todo lo que está detrás de este símbolo del pez que comparten, etc. Básicamente que Jesús se sienta a la mesa con ellas, con ellos. Y después a ese colectivo, a esa comunidad reunida, Jesús los vuelve a llevar a través del camino de las Escrituras para abrirles el entendimiento. Básicamente que capten no solamente intelectualmente, podríamos decir, de manera cognitiva, sino experiencial, existencial, pues en qué consiste el misterio de Dios. Que se les caiga, que se les rompa la imagen de este Dios falso, de este ídolo, que se parece a los príncipes del mundo, pero multiplicado por 1000, ¿no? Y aparezca este Dios sencillo, humilde, que gusta de servir y cuidar de sus hijas e hijos, ¿no? Tan diferente de las imágenes ideológicas que lo presentan con las características de hambre, de poder, de posesión, y sobre todo de reconocimiento de imagen que encontramos en los grandes egos de este mundo, ¿no? El diálogo con el Señor Jesús, y podemos decir que la meditación de su palabra, pero con la actitud que solemos llamar teologal, es decir, de dejarle a Dios que me explique lo que esas escrituras significan, leerlas. San Ignacio nos diría entrar a la escena, hacer la composición del lugar y dejarme asombrar por el dinamismo que Dios suscita en mi corazón, en mi conciencia, va ayudándome a dejar atrás esas imágenes distorsionadas y a captar en qué consiste el proyecto de Dios. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero que finalmente ha sido revelado en su Hijo, que es la comunicación definitiva de Dios? Termina el texto subrayando que es necesario convertirnos a esta novedad y para eso seremos ayudados por el Espíritu Santo, al cual describe Lucas como la promesa del Padre. Ustedes serán mis testigos de estas cosas. Miren, voy a enviarles esta promesa de mi Padre que les va a capacitar para que esto que he facilitado, que ustedes vivan, ustedes a su vez se conviertan en mensajeros, en facilitadores, en acompañantes de ese itinerario para otras personas. Ya aparece en el texto que acabamos de dejar
la aparición de Jesús a los discípulos en esta escena, digamos, en el lugar donde están reunidas, a diferencia, como les pongo aquí, de los otros 3 evangelios. Y aquí estoy hablando de 2 sinópticos, Marcos y Mateo, pero también de Juan. Marcos, Mateo y Juan, para ellos, la figura de Jerusalén y lo que representa como sede de poder, sobre todo poder religioso, despierta sospechas y rechazo. Recordemos que en todos esos evangelios Jesús dice: vayan a Galilea, ahí los veré. Invita a los seguidores a ir a ese espacio de Galilea, que significa muchas cosas. Desde luego, para mí, yo creo la fundamental, la importante, es tomen distancia de este espacio que representa una pseudo-religión, una religión corrompida, una religión que en el fondo es un culto al príncipe de este mundo disfrazado de piedad religiosa. Y por eso la invitación a volver a Galilea. También cuando hicimos el comentario de esta invitación en los evangelios previos de Mateo y Marcos, decíamos que lo que está diciendo también el mensaje es: en su cotidianidad van a encontrar al resucitado. Volver a Galilea para los seguidores más cercanos de Jesús es: vuelvan a su vida de todos los días. No va a ser en las cosas extraordinarias, raras, digamos, sorpresivas, asombrosas, donde van a vivir este encuentro transformador. Va a ser en su cotidianidad, en la vida de cada día. Pero fíjense que no pasa así con Lucas. Para Lucas, Jerusalén es un lugar importante. En el texto anterior, me regreso un poquito para que lo veamos, termina la escena de Jesús en el espacio donde está reunida la comunidad, diciéndoles: miren, voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Por su parte, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Desde luego que está haciendo una alusión al evento de Pentecostés, que es parte de esta tradición lucano-paulina. Ya sabemos bien que Lucas y Hechos son 2 textos de un mismo autor, y es natural que lo que deja el Evangelio, lo veremos en un momento, con la ascensión de Jesús, lo retoma Hechos también con la ascensión de Jesús. Y después viene el evento de Pentecostés y todo lo demás que relata ese texto dedicado al nacimiento de la comunidad cristiana. Cómo toma, diríamos de alguna manera, la misión de Jesús, la misión que Jesús ha iniciado, la toma como suya, de llevar la buena noticia a todos los pueblos. Bien. En la narrativa de Lucas, después de darles la misión de ser testigos por el mundo, Jesús asciende al cielo en el mismo Jerusalén. Dice el texto que cerca de Betania. Betania era una población que estaba del otro lado del valle del Cedrón, en el Monte de los Olivos, bajandito el Monte de los Olivos, y que, como ustedes saben, era un lugar muy querido para Jesús, porque ahí tenía una familia a la que apreciaba de manera particular, la familia de Lázaro, Marta y María, ¿no? Pero el texto lo que nos dice es que se queda en el entorno de Jerusalén y sube al cielo, es decir, vuelve al Padre, y esta vuelta al Padre, a diferencia de lo que a veces tenemos como parte de nuestra imaginería popular, no es que se va y bueno, ya nosotros nos quedamos y a ver cuándo regresa, se va y con Él nos vamos. Nos vamos para empezar una nueva vida, una nueva realidad, en la cual nuestra naturaleza humana, ahora unida para siempre a la naturaleza divina, en el Hijo de Dios, su palabra eterna, que ha asumido nuestra naturaleza humana y mantiene las dos, verdadero Dios, verdadero hombre, empieza esta nueva época, esta nueva era.
Para Lucas es importante decir que se dio en Jerusalén, con todo lo que eso significaba. Él está queriendo subrayar que el lugar del encuentro, el templo, van a seguir yendo al templo, como dice aquí, y lo va a volver a subrayar en el libro de los Hechos. Trata como de rescatar que hay posibilidades de que en esas prácticas y en ese lugar la gente encuentre la luz que Jesús le quiere transmitir, pero siempre a través de la mediación. Esta invitación a sean ustedes testigos de quienes siguen al Señor Jesús, ¿no? Es bastante breve el relato de la ascensión en Lucas, es un poquito más elaborado en el libro de los Hechos y sirve como puente entre una narrativa y la otra. Jesús que asciende al cielo, pero que al mismo tiempo queda en la comunidad, apoyándola, sosteniéndola, es parte de la vida de la cotidianidad de quienes creen en Él. Con eso termina el Evangelio de Lucas. Yo pienso que al menos en la redacción que tenemos ahora, en la plena conciencia de que vendrá el texto inmediato de los Hechos. Entonces, quien termina Lucas se pasa a Hechos para ir profundizando en el proyecto de Dios de compartir la buena noticia con todos sus hijos e hijas, iniciado por Jesús y continuado, sostenido por su comunidad. Pues hasta aquí el texto del Evangelio. Les decía que valdría la pena hacer una especie de suma, recuperar algunas de estas características propias de Lucas que hemos podido constatar a lo largo de nuestra lectura y reflexión. Ya decíamos que Lucas se preocupa por ubicar en la historia el relato de Jesús. Da fechas, da nombres de líderes no solamente religiosos, sino también seculares. Quién era emperador, quién gobernaba Siria, quién era prefecto en Judea, etcétera, etcétera, ¿no? Ha subrayado a lo largo de todo el texto, recordemos que nace en una comunidad de origen greco-romano, es decir, lo que solemos llamar pagano, para subrayar a lo largo de todo el texto la universalidad del mensaje evangélico. El proyecto de Dios trasciende las fronteras del pueblo judío y se extiende a toda la humanidad. Dios tiene una alianza básica, fundamental, con todos sus hijos e hijas. Nos presenta, tal vez con mayor énfasis y a veces usando títulos, a Jesús como el Salvador, el Mesías, el Señor, ¿no? Retoma de Isaías, yo diría, en todos aparece esta manera de ver a Jesús como la concreción del siervo sufriente de Yahvé que encontramos en Isaías, pero en particular en Lucas tiene un énfasis específico en esta dirección, ¿no? Jesús entrega su vida en un acto de solidaridad, en el sentido de asumir las consecuencias del desamor que están destruyendo a la humanidad, para que quienes acojan esta oferta de la vida que se entrega para dar vida, que alguien muera por ellos, en lo profundo que significa ese término y ese misterio de redención. Déjame que dé mi vida para que tú tengas vida, mi vida por ti. Quienes acogen, se abren a ese dinamismo, entran, Pablo lo describe de una manera muy bella en sus cartas, en el proceso, en la experiencia de salvación propia del cristiano, ¿no? Aceptar a Jesús como gracia que me conduce al amor del Padre y que finalmente se traduce en la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu que nos hace un cuerpo, una familia. Jesús es la presencia del Dios que salva. Es Yahvé salvando.
Ya hemos dicho que, empezando por su nombre, ¿qué significa eso, ¿no? Nombre revelado por el ángel. No solamente revela la palabra o el nombre, el epíteto con el cual va a ser llamado o con el que se va a interactuar con este niño, sino que también está revelando su vocación. Nombre, vocación, identidad iban de la mano en el pueblo judío. También nos ha presentado el cuidado especial de Jesús por las personas que viven en los márgenes, los pobres, los pecadores, los samaritanos, diríamos todos aquellos y aquellas que se encuentran marginados, no tanto por, digamos, de tipo económico, aunque muchas veces van de la mano, sino esta marginación religiosa. Las personas que se sienten despreciadas por Dios y que eso básicamente les impide el camino de salvación que implica darse cuenta el valor que cada hijo o hija tiene para Dios y dejar que Dios se lo demuestre y a través de ese amor experimentado internamente sentir cómo las heridas del desamor van sanando, nuestra interioridad se va transformando. Una y otra vez constata estas dos lógicas que conviven, la lógica del mundo y la lógica de Dios. Y cómo Cristo nos invita a adoptar esta lógica, a dejarnos llevar para dejar atrás la dimensión mundana centrada en el ego y sus apetencias, su búsqueda de falsas seguridades en el poder tener y en la imagen, y abrirnos a la lógica, al espíritu, a la dinámica, a la dimensión de Dios, centrada en el amor entendido como servicio, benevolencia, cercanía, solidaridad, el gozo de ser uno con las personas que nos rodean. Ya decíamos que Lucas tiene un especial énfasis en las mujeres, la sensibilidad de las mujeres, el aporte que le dan a la comunidad y también la atención que Jesús hace de sus necesidades y preocupaciones. Tanto Lucas, y mucho más el libro de los Hechos, aparece esta centralidad del Espíritu Santo, actuante en la llegada de esta nueva era, desde el nacimiento de Jesús. El Espíritu está presente y seguirá presente a lo largo de todo el Evangelio y cobrará todavía mayor relevancia en el texto de los Hechos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que, o llaman al libro de los Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. Lucas también hace un énfasis en la vida de oración de Jesús y su invitación a los discípulos a no descuidarla. Les pone el ejemplo, les dice en varias ocasiones, inclusive más que lo que en los otros evangelios encontramos en Getsemaní: velen y oren, manténganse despiertos, no se distraigan y mantengan este diálogo permanente con el Padre al que hace referencia con el término de oración, ¿no? El Evangelio nunca deja su tono festivo y jubiloso. Más allá de la situación que no obvia, la situación de injusticia, de padecimiento, etc. Todo aquel contraproyecto de Dios que parece prevalecer en el mundo, en ningún momento abandona la alegría de que Dios ha llegado y su salvación ya está aquí. Ya vimos que Lucas nos ahorra a sus lectores, a las personas que se acerquen al misterio de Jesús a través de los textos del Evangelio, les ahorra algunas de las escenas más violentas o inhumanas de los otros textos, ¿no? La manera como Jesús expulsa limpia el templo, ¿no? La manera como muere Juan el Bautista, que nos ahorra toda la escena macabra, etcétera, etcétera, ¿no? Mantiene este tono festivo y jubiloso. Y la importancia de Jerusalén y la descripción de este largo camino de Jesús para llegar a Jerusalén y
no darle la espalda, podríamos decir, a la tradición, al espacio del encuentro, sino llegar para adueñarse del espacio del encuentro y convertir lo que antes era en un lugar de ignominia en el verdadero lugar de encuentro con Dios. Finalmente, y ya lo dijimos varias veces, la continuidad del proyecto del reino que pasa a la comunidad cristiana. De las tradiciones evangélicas, la petrino-marcana, presente en el Evangelio de Marcos, la de Mateo, Santiago, de origen judío, judío-cristiano, que encontramos en el Evangelio y en la Carta de Santiago, y la joánica, que está presente en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan y en el libro del Apocalipsis. De todas estas comunidades, la única que escribe una historia de la continuidad del proyecto de Jesús en el quehacer de la comunidad es esta tradición paulino-lucana, ¿no? Que se concreta desde luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues así concluimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, que espero que para todas y todos ya no sea lo que les significaba o lo que era hace un año que empezamos todo esto, que ya sea una figura más cercana, mejor conocida, más entendida, pero lo principal, vivida a profundidad, tal y como suscita el Espíritu estos textos, los evangelios, no para que los leamos como leemos una novela, sino para que los vivamos como entendió Ignacio y nos invita a realizar en sus ejercicios. Pues que la misericordia, sentido fundamental del Evangelio de Lucas, haya podido instalarse en sus corazones y en sus vidas. Que así sea. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas que nos hicieron el favor de mandarnos con antelación. Sabemos que quienes estén viendo ahorita esto está grabado, pero hicimos la convocatoria y hubieron personas que nos escribieron y les agradecemos su generosidad. Muchas gracias, Padre Alexander. Hay una pregunta que nos dice: ¿de qué manera el relato de la resurrección invita a los creyentes a vivir una transformación personal y comunitaria en su fe? Claro. Yo creo que eso está, como comentábamos ahorita, muy bien cuidado en la secuencia que nos presenta este capítulo, el capítulo 24, aunque un capítulo extenso, 56 creo, versículos, pero en ese espacio pequeñito fíjense cuánto descubrimos, ¿no? Ya hablábamos de estas historias ejemplares, podemos decir que son arquetipos, describen en una narrativa de cotidianidad a la que podemos entender y con la cual podemos involucrarnos, ¿no? Interactuar, cómo es el camino del encuentro con el resucitado que se traduce en un cambio de vida, ¿no? Cosas que solemos subrayar de la mistagogía cristiana. Este paradigma de la oración, del diálogo con Dios que nos enseña el texto de Getsemaní, ¿no? Cómo partimos de nuestra realidad. Jesús describe cómo está, su tristeza, su dolor, etc. Lo comunica. Jesús comunica lo que desea, lo que quiere, y después guarda silencio para escuchar, para estar atento, tener la actitud interior para percibir lo que el Padre le responde. Y en ese mensaje del Padre hay consuelo, ¿no? Los ángeles lo consolaban. Esto mismito estamos viendo en los relatos, ¿no? La gente está triste, está en una situación de sinsentido. Las mujeres, Pedro, los discípulos de Maús,
todos los que están reunidos en el lugar de encuentro de la comunidad no han podido experimentar cómo la presencia del Señor nos integra y nos capacita para ser testigos del amor, ¿no? Entonces la invitación es lo mismo, es a seguir esa secuencia. Toca base de cómo estás, toca base de qué es lo que te nace pedirle a Dios, pero entrégale absolutamente todo y espera la comunicación de Dios que te va a consolar, que te va a permitir entender y ubicarte en la realidad, por más oscura y caótica y retante que pueda ser, y eso te va a dar las pautas de cómo continuar la misión que Dios te ha confiado como creyente, como parte del cuerpo de Cristo, de llevar la buena noticia a los demás. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos comparten es: ¿cómo aborda San Lucas la relación entre la resurrección de Jesús y el cumplimiento de las Escrituras? Les comentaba al final que hay estas tradiciones, ¿no? Tradiciones eclesiales. Algunos autores hablan de las iglesias. La iglesia Marcos Pedro, Petrino Marcana, tradición, comunidades seguramente fundadas por Pedro, la tradición Mateo Santiago, comunidades de origen judío, en las que nace el Evangelio de Mateo y la Carta de Santiago, las comunidades joánicas, que estudiaremos con más detalle en nuestro siguiente tema, y la tradición Lucas-Pablo, o Pablo-Lucas, Paulino-Lucana. Esa tradición deja muy claro que en las Escrituras mismas está ya presente el mensaje de que Dios iba a irrumpir en la historia de una forma novedosa, inesperada, ¿no? Seguramente muchos cristianos, desde nuestra perspectiva creyente, iluminados por el Espíritu, habrán escudriñado las Sagradas Escrituras, tratando de buscar elementos que nos permitan entender cómo los profetas tan queridos en esa tradición, porque tienen la sensibilidad de Dios para ver el mundo y el proyecto de Dios en medio de la realidad del mundo, cómo ya hablaban de por dónde iba a concretarse este camino de transformación, de salvación finalmente, de sanación a la humanidad en la persona de un Mesías que no cubría aquellas expectativas de poder, sino que iba a ser humilde, que iba a servir, que iba a vivir sencillamente con su pueblo y sobre todo que iba a asumir sobre sí hasta asumir la muerte, podemos decir expiatoria, esta muerte de quien ocupa el lugar de quien, si no fuese ese el caso, iba a morir por las consecuencias de sus heridas. El Mesías va a asumir esas heridas sobre sí para sanar nuestras heridas. Entonces, de las 4 tradiciones, la que más subraya esto es la paulino-lucana, tanto en los evangelios, como lo acabamos de ver, cuanto en las cartas de Pablo, donde encontramos una teología similar, una manera de explicar, de entender. Cuando lleguemos al Evangelio de Juan, vamos a ver que, dado que es el texto más complejo de los 4 evangelios, que se tardó casi 40, 50 años en llegar a la forma que tiene hoy, en la que conviven muchas capas redaccionales, también encontramos algunos de estos elementos presentes. También Juan, y lo veremos en su momento, recupera esta imagen del siervo sufriente y se la aplica a Jesús. De hecho, casi va haciendo una antología de estos textos de la Sagrada Escritura que presentan el proyecto de salvación de Dios en un Mesías que viene a servir, en un siervo sufriente de Yahvé, que por amor a sus hermanos y hermanas
asume las consecuencias de muerte del pecado sobre sí y a través de eso les libera. Desde luego, de manera concomitante a través del Espíritu de su Padre, que nos lleva a entender que el amor nunca puede ser vencido y siempre tendrá la última palabra, que finalmente es el centro del misterio de la resurrección. La última palabra de Dios es la vida, sostenida por este amor. Bien, hay otra pregunta por acá que nos dice: ¿cómo se refleja en el relato de la resurrección, según San Lucas, la importancia de la fe frente a la evidencia física, como las heridas de Jesús? El pasaje que normalmente identificamos con eso, las dudas de Tomás, es propia del Evangelio de Juan. Vamos a llegar ahí. Pero es seguramente general, como acabamos de ver, que tras el escándalo de la cruz, y me parece que es oportuno subrayar eso, los discípulos, el círculo más cercano a Jesús, pero también los círculos que estaban alrededor de él, de personas que a lo mejor no lo conocían tanto, no habían convivido tanto con él, pero que se habían entusiasmado por sus enseñanzas. Recordemos en los relatos no solamente de Lucas, sino de todos los evangelios, esos últimos días de la vida de Jesús desde su llegada a Jerusalén y que empieza la predicación en el templo, más el acto simbólico de expulsar a los mercaderes, etcétera, también había ido suscitando un cierto seguimiento en las personas que se entusiasmaron por Jesús. Pero luego viene el escándalo de la pasión y muerte, es decir, que es arrestado, que es juzgado por autoridades y ojo, aunque había descontento, etcétera, pues para el pueblo judío el consejo de los ancianos de Israel, donde estaban representadas sobre todo las dos sectas principales, saduceos y fariseos, pues digamos que era la autoridad máxima. ¿Cómo que mi líder ha sido condenado por la autoridad máxima? Por las personas que Dios ha puesto para que juzguen sobre Israel. Bueno, ese escándalo está presente. No sabemos cuánto duró, podemos imaginárnoslo. Los textos que subrayan de este cambio fuerte del estado interior de los creyentes al tercer día o a los pocos días, en otros textos se hablan de 40 días de apariciones de Jesús. Desde luego que lo que tratan de transmitir y subrayar es que este es un itinerario, toma tiempo, pero todos confluyen en las mismas características. La necesidad de no darle la espalda a lo que estás viviendo, la necesidad de abrirte al diálogo con Dios desde tu dolor, hablábamos del paradigma de Getsemaní en cuanto a oración cristiana, pero sobre todo la necesidad de dejarle a Dios que se comunique. Cuando tomamos la actitud teologal de escucha, de apertura, de silencio interior, entonces el milagro del mensaje, representado por estas figuras luminosas, esa palabra de Dios que me ilumina, me ayuda en lo que todos los relatos subrayan para integrarme, para entender. San Ignacio lo describe a su manera en la famosa ilustración del Cardoner. Cómo ahí se le iluminan muchas cosas. Su manera de entender el mundo, hasta entonces fragmentada, empieza a unificarse, ¿no? Empieza a integrarse. Y esto vinculado a una relación cada vez más profunda con Jesús. Esto lo subraya Lucas, lo subrayan todos. Lucas no habla tanto de tocar a Jesús, ¿no? Sí habla de que, para que se den cuenta de que no es un fantasma, les pide alimento, tienen algo que comer y le dan algo que comer. Pero como les comenté en la charla, más que quitarles las dudas, ¿es fantasma o no es fantasma?, está subrayando que en la comensalidad, en el crear espacios
inclusivos, donde el amor se vive, etc., ahí nos encontramos con el resucitado. Y nuestra fe, esta experiencia integradora del encuentro con Jesús, se fortalece y se consolida, ¿no? Y una última pregunta. Justo en esta diapositiva de las características, ¿qué papel desempeñan las mujeres en el relato de la resurrección, según San Lucas? ¿Y qué mensaje transmite este detalle sobre su rol en la comunidad cristiana? Ya. Les comentaba que puede parecer pues como asombrarnos que, siendo que las mujeres tienen un rol tan importante en el Evangelio de Lucas, como lo tendrán en el de Juan, yo creo que inclusive más en el de Juan, pero en el de Lucas sin lugar a dudas, no relata una aparición personal alguna de las mujeres, que sí aparece en los otros relatos. Pero no dejan de ser las heroínas, porque ante el sepulcro vacío, las mujeres, dice, primero están asombradas, dudosas, no saben qué está pasando, pero tienen la actitud que les permite captar esa presencia luminosa, ¿no? Los dos hombres de los que habla aquí, con vestidos resplandecientes, tienen la sensibilidad para percibir el mensaje de Dios que las ilumina, que las empieza a integrar, al grado de que no dudan de ir a interactuar con los discípulos, con las autoridades, con los 11, con el peso simbólico que tenía ese colectivo, y transmitirles este mensaje que han entendido. A Jesús no lo debemos buscar entre los muertos, está entre los vivos. Bueno, ahí ya vemos este contraste, ¿no? Cómo vive en el sepulcro vacío las mujeres, cómo lo vive Simón Pedro. Hasta ahí llega el rol de las mujeres en el texto de Lucas. De ahí en adelante, pues, ¿qué vemos? Habla, bueno, primero recupera los nombres, habla de un grupo más extenso, porque habiendo hablado por el nombre de 3 de ellas, habla de un grupo más extenso de mujeres que están presentes en la comunidad. Pero el resto está centrado en los discípulos de Emaús, en Simón, que no nos dice cómo se encontró con Jesús, pero que sí se encontró, y finalmente esta aparición de Jesús a toda la comunidad. Ahí sí ya toda la comunidad junta, discípulas y discípulos, que termina en la misión que les da de ser testigos de la buena noticia, y la última escena de la ascensión de Jesús, ¿no? Que culmina con la alegría de todos los que la presenciaron y su, podemos decir, celo misionero de llevar esa buena noticia al templo, en donde están presentes con alegría, con valor. Ya dijimos que Lucas seguramente tiene, en la redacción final, tiene en mente, y ahora van a seguir leyendo los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y por eso establece el puente entre los dos textos en la ascensión. Pero yo diría, el rol de las mujeres está presente en todo el Evangelio. En el capítulo dedicado a la resurrección está este contraste del inicio, de la actitud de ellas que les permite percibir y acoger el mensaje luminoso de Dios, y la actitud de Pedro y algunos de los otros que se cierran a eso y que consideran la actitud y sensibilidad de las mujeres disparates, ¿no? Pues muchas gracias a quienes nos han acompañado y quienes nos acompañarán en el futuro. Como saben, todo esto queda grabado. Y si quieren pueden volver para seguir profundizando en la temática que hemos compartido. Les transmito, ya lo había dicho brevemente, que el próximo semestre, en enero, vamos a iniciar con el Evangelio de Juan. Sin lugar a dudas, el Evangelio más complejo, pero también el más rico, el más maduro, el más místico, sin lugar a dudas,
Pero bueno, ya lo describiremos con mayor detalle. Pronto estaremos socializando con ustedes el calendario y la temática, cuando menos, del próximo semestre. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe, compartiendo la fe de cada una y cada uno. Hasta la próxima.